Nina, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes en Muy esta bien. semana? Ahí las escuché hablando de Britney, todos con el corazón partido Ay, por Britney. sí. Free Britney. Ay, sí. Pero tú oíste las declaraciones, Nina, muy fuerte. Claro, yo escuché el video completo, de hecho hay también. un video hasta subtitulado para uno no perderse toda la conversación y es muy triste, la historia de Britney realmente ha Digna sido la de historia pena, de... sí. ¿Perdón? Que es digna de pena en todo el sentido. Sí, claro, O sea, de hay hecho gente que es la una... percibe tan exitosa y ella lo tiene todo y el dinero y la fama. Ella es Loki, su canción, el personaje de su canción Sí, Loki sí. es ella, o sea, yo Sí, todavía me pregunto qué fuese de Britney hoy de no haber ocurrido lo que le ocurrió a ella, cosas que le están ocurriendo desde principios de los años 2000, cuando tuvo esa crisis y lo que lo provocó y todo eso. ¿Qué fuera de Britney hoy? Porque era una de las estrellas que más rápido iba en ascenso y simplemente ha encontrado una pared de su propia familia, Claro. sobre todo, y es muy triste el caso y es terrible escuchar lo que ella ha pasado durante todos estos años. De verdad que sí, aunque muchos no lo imaginábamos, escucharlo de su boca es contundente. Pero mira, nosotros decíamos el otro día que la fama no es para todo el mundo. Es correcto. Entonces, nosotros vemos esto y no le damos la dimensión de trabajo que tiene, como ocurre en la industria en países muy desarrollados. O sea, esta es gente que tiene que trabajar y no importa, se puso mal, se indispuso, no tenemos que ver con eso, ahí hay un concierto que está vendido y usted tiene que ir a cantar y si nosotros tenemos que meterla en una unidad de cuidado intensivo para rehabilitarla para que dé el siguiente concierto, pues va para rehabilitación hasta el siguiente concierto, porque se mueven intereses muy poderosos. Entonces, Correcto, y es lamentable, porque realmente el artista, el que hace este tipo de trabajo, en una escala mayor o menor, realmente presenta parte de su vida, se expone a un grado que no todo el mundo conoce, y las repercusiones de ese tipo, de llevar ese tipo de vida, sobre todo en Estados Unidos, son muy perseguidas. Yo, sí. de lo que ella dijo en el día de ayer, por ejemplo, me partió el corazón, siendo personas que ya hemos ido a terapia, que sabemos lo que se lleva a cabo en una terapia, y ella quejarse del hecho de que anteriormente sus terapeutas iban a su casa para ella tener que atravesar por una sesión de terapia y ahora le impusieron una terapia donde ella tiene que trasladarse a un lugar, salir llorando de su sesión de terapia porque ella entiende que ella necesita ayuda y que los paparazzi le tiren fotos. Entonces es una exposición constante, es muy cruel y es triste, muy triste, de verdad que sí, lo que le está pasando a Britney Spears. Wow, qué pena. Qué pena, pero ella tiene una comparecencia por ante el juez el 14. Ojalá que esperemos haya un cambio. Yo creo que yo estaba hablando con Anini y tú sabes que la justicia en el caso de Britney ha sido igual de responsable que sus tutores con el conservatorship. Creo que es igual de responsable porque ellos nunca le han dado la oportunidad y nunca le han creído lo que ella tiene que decir y expresar. Incluso ellos ni siquiera han sospechado de que las personas que han hecho sus evaluaciones psiquiátricas son las que ha decidido elegir su papá y su equipo. Claro. No se lo han permitido. Es una pena porque eso comentaba ya al principio del programa, cuando tú ves el documental Framing Britney, ahí te hablan que es la primera vez que algo así de tutela legal pasa en Estados Unidos con esta figura. O sea, es la primera vez que se usa esa figura legal para realizar las situaciones que se están dando. Y como ella dice, que cuando su primer psiquiatra murió, ella se sintió liberada. Que ella se cayó de rodillas, pobrecita, a llorar y a dar gracias porque por fin ella era libre. Pobrecita, pobrecita. ¿Sabes lo que dar gracias porque muere una gente que uno puede hacer libre? O sea, ella pero habla le buscaron otro que la cantidad de trabajo que ella tiene solamente es comparable con el tráfico humano. Porque ella tiene que trabajar 24 horas, 24/7. Sobre todo el modelo de trabajo que tiene con este conservatorship. Ella dice que el único trabajo equiparable a lo que ella está pasando, la única situación equiparable es
el tráfico sexual, sobre todo en una ciudad como Los Ángeles y en un estado como California, porque ella no tiene libertad alguna de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre nada. Todos sus pasos son vigilados y no le dan libertad de hacer absolutamente nada. Ella no tiene poder de decisión alguno, y hay personas que controlan completamente su fortuna, valorada en más de $60 millones, y ella tiene que pagar para que la maltraten, literalmente. O sea, es vamos terrible. a ver, es abusivo. Independientemente del diagnóstico que ella tuviera, que yo desconozco cuál es el diagnóstico, pero ella está en condiciones de poder llevar una vida dentro de parámetros normales, siempre y cuando ella mantenga la medicación. Pero en el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos hay patologías psiquiátricas, y tú vas ante un juez y el juez dice, bueno, mira, es que no es si tú quieres, es que te tienes que tomar ese medicamento. Y hacerla firmar y obligarla a que por un registro, por ejemplo, pueda ir a terapia. No. Es que incluso hay, por ejemplo, en el caso de pacientes con esquizofrenia, hay pacientes esquizofrénicos que son que se les pone una inyección todos los meses. Y con eso tú tienes la seguridad de que el paciente está manteniendo el tratamiento, porque algo que ocurre con mucha frecuencia es que el paciente abandona el tratamiento cuando se siente mejor. Sí. Y te hace creer que se está tomando la medicación y no se toma la medicación. Pero además, aparte de todo... Entonces, eso es compatible con una vida normal. Sí, y eso es compatible con una vida normal, bien medicado. Aparte de todo, se supondría que cada cierto tiempo esas medidas sean revisadas. Pobrecita y no ha sido, o sea, en 13 años. Pobre mujer. Yo creo que ella no se han variado. Yo creo que es la primera, esta debe ser como la segunda audiencia en ese sentido que se habla sobre la situación que ella está viviendo. Y señores, lo peor de todo no es el tema dinero. Lo peor de todo, y lo que a mí más me dolió, mira, yo me engranó, es que ella no tiene derecho ni a decidir sobre su cuerpo. O sea, cuando yo oía a ella en la audiencia diciendo que ella tiene que desvestirse siendo supervisada por alguien, o sea, de verdad, es difícil. Es un caso extremo, y la realidad es que quienes primero impusieron esto a nivel legal, los jueces que han estado involucrados en esto, yo entiendo que deben ser investigados, y algo debe suceder, porque verdaderamente quitarle el control absoluto a una persona, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Por qué Britney ha tenido que salir literalmente a contar su historia para poder liberarse de todas estas cosas que ahora que la estamos escuchando y la conocemos desde el origen, desde ella, entonces decimos, pero es más grave de lo que pensábamos. Pobrecita. Esto es terrible, y esto es una disputa por control. Son un grupo de personas que tienen el control de lo que ella tiene que hacer para seguir produciendo dinero. Es un control absoluto, y no dejarle el poder de decisión para que no vaya a arruinar, ¿verdad?, el estilo de vida de un grupo de personas, porque eso es lo que está sucediendo. Que vive de ella. Que de hecho, ya por último, para cerrar el tema de Britney, ella en esas declaraciones, ella exige contar su historia. Ella quiere una entrevista, ella quiere un documental, ella quiere contar su versión de la historia. Pobre. Tuvo tan buena suerte. Vámonos con musicales. Que era una audiencia escuchada. Si no incluyes Fame. Claro que sí. Fame. I wanna live forever. I wanna learn how to fly. Vamos. Esta tarde hablamos de musicales. Esas son las recomendaciones. Comencemos. Hay demasiados musicales. Esa sí no la viste tú. ¿Qué es eso? A Chorus Line. Claro que sí. Yo he visto muchos musicales. A mí me encantan los musicales. Yo no soy de musicales. Yo sí. Los musicales llegaron a mí de manera muy, digamos que fortuita, porque el primer musical que yo recuerdo de manera consciente fue Gris, Vaselina, del año 1979, que es genial. Sí. Entonces, para las personas... ¿A Chorus Line es antes o después? Después. A Chorus Line es ¿Cómo se llama Chorus Line en español? A Chorus Line se llama, no recuerdo, déjame buscar. No me acuerdo cómo se llama A Chorus Line. No me acuerdo cómo se llama. No, yo no me acuerdo. Dice que es... es del 75 el musical. Lo que yo no recuerdo es en qué año produjeron la película, porque en el musical se da la situación de que
generalmente o vienen del teatro, donde el musical fue estrenado y luego hay una adaptación, o sucede que hay una película o la discografía de algún artista que entonces lo convierten en un musical y del cine se va al teatro y luego regresa otra vez al cine y es muy curioso, pero lo que la gente quizás no sabe del musical... Oíste. ¿Perdón? Sí, en el 1985, según la película, ok. Pero ¿cómo se llama? En español. En español se llama, espera que lo estoy buscando, lo tengo aquí mismo. Y de hecho, me acabo de enterar que Antonio Banderas va a hacer una nueva producción de A Chorus Line para el mercado en español. Porque alguien no está llamando, a ver si lo dice. Hola. Hello. Hello. Massachusetts. Hello. Saludos para Peña Suazo. Saludos para Peña Suazo. Saludos, Peña Suazo. Massachusetts. Desde Massachusetts. ¿Y dónde está Peña Suazo? Porque no, que no no está en sé. este programa. Ese es mío, de lo mío. Sí. Diantre, ¿cómo se llama Chorus Line en español? Dios Yo no mío. encuentro el nombre. La traducción literal es Luis la Deito línea de me puede coro. decir. Ojalá que no esté oyendo Luis Deito. Pero no Chorus sé Line. si es la misma traducción que llevó la película en español. Pero mira, lo que la gente no sabe del musical es que al musical se le considera la forma de arte americano, ¿ok? Este es un arte escénico, un arte visual netamente americano. Fue en Estados Unidos donde se gestó el musical y donde se conjugaron estas diferentes manifestaciones del arte. Estamos hablando de que hay teatro, hay un guión, hay canciones que se escriben específicamente para darle continuidad a la historia y a los personajes dentro del musical, y hay baile, ¿ok? Entonces estas son las tres artes que se conjugan para entonces poder catalogar algo como teatro musical, ¿ok? O como musical en la pantalla, que viene precisamente del teatro musical. El teatro musical, por supuesto. Entonces, la historia es larga. Estamos hablando de que esto empezó a principios del siglo pasado. Comenzaron a llegar propuestas, pero todo se desarrolló en los Estados Unidos, en un lugar como Nueva York, donde aparece Broadway, que es enorme. Yo creo que digamos que la estampa más grande del teatro musical es Broadway, donde están todos esos teatros en la ciudad de Nueva York, pero Broadway no se quedó solo ahí. De repente tú cruzas el charco, te vas a Londres y te encuentras con West End, que es el lugar donde están todos esos teatros donde se hace musical en Londres. Tú te vas a Argentina y también tiene su lugar donde se hace mucho teatro musical. Verdaderamente tienen una tradición grande. En México también hacen mucho teatro musical, y esta forma de arte se ha ido pasando del teatro a la pantalla grande, a la pantalla chica. Hace unos años, por ejemplo, la cadena NBC comenzó a hacer musicales en vivo para su prime time, y ha sido interesante, pero verdaderamente el musical es algo que no todo el mundo lo entiende, pero quien lo ama, lo ama, ¿ok? Esa es A Chorus Line. Mira, estoy viendo que... No tiene una traducción en español. Sí, tiene una traducción. No, yo estoy viendo que Antonio Banderas lo llevó a Málaga y se llamaba A Chorus Line. No. La línea de coro. Tiene una traducción en español. Diantre. Sing, en español. No, diantre. Vamos a ver si conseguimos el teléfono de Carlos Almanzar. Vamos a llamar a Carlos Almanzar. Pero de verdad. Que Carlos Almanzar debe saber cómo se llamaba Chorus Line en español. Sí. No, lo estoy buscando. De los locos por el cine, Carlos Almanzar debe saber cómo se llamaba A Chorus Line en español. Pues mira. No es probablemente. Toda la información, señora Luna, que sale en Papá Google, todo está en inglés. No, tenía un nombre en español. Lo que pasa es que yo ni remotamente me acuerdo. Dice, pero Banderas lleva a Broadway, de Broadway a Málaga con A Chorus Line. No, es que tenía un nombre en español, pero yo no me acuerdo. Vamos a ver si con el maestro, préstame el teléfono. La línea del coro. No. La línea de coro es la única traducción que he encontrado. No, tenía un nombre que no tenía nada que ver con la traducción. Eso siempre pasa. No. Pega a los españoles. Vamos a preguntarle al maestro Audición. Mauri Sánchez. No, vamos a preguntarle al maestro Mauri Sánchez, a ver. A lo mejor el maestro Mauri Sánchez sabe. Pero hoy Pregúntele ahí. averiguamos cómo se llama. Pero vamos a seguir con las recomendaciones, Anina. Con las recomendaciones. Mira, son demasiadas, honestamente. Hay musicales que han sido muy populares, hay musicales que se han hecho y se han rehecho y se han hecho 1000 veces. Por ejemplo, específicamente el caso de
A Star is Born es un musical que se ha hecho ya, ha tenido 3, 4 remakes y sigue siendo uno de los favoritos. Pero el musical empezó cuando empezó Hollywood a nivel de películas. Tú tienes un musical icónico como Singing in the Rain, Cantando en la Lluvia, de Gene Kelly. Y todo eso fue evolucionando. El Mago de Oz es un musical. Yo tendría que tener una lista enfrente, literalmente, para nombrarlos a todos, pero hay ejemplos puntuales que me gustaría destacar. El caso de Grease, por ejemplo. Grease era un musical de teatro que fue adaptado al cine y fue sumamente exitoso, pero un año antes habíamos visto a un John Travolta en Saturday Night Fever. Pero no es musical, ¿verdad? No. La película no es un musical, sin embargo fue convertido en un musical, sobre todo aquí en la República Dominicana, porque Nurin Sanjay convirtió esta película en un musical para el teatro cuando no lo era, ¿ok? Pero estamos hablando... Anina, A Star is Born con Barbara Streisand. Una de las versiones es con Barbara Streisand. Y la otra es con Lady Gaga y... ¿verdad? Sí. Y Bradley Cooper, pero Barbara Streisand es una que ha hecho su carrera precisamente en musicales. Barbara Streisand tiene una tradición enorme. Tiene Funny Girl, hasta Gentle, que fue la película que ella dirigió. Tiene sus números musicales y puede ser catalogado como un musical. Entonces, Cabaret, por supuesto. Lisa Minnelli tiene una historia enorme con el teatro musical. Si nos vamos a esa época, Cabaret, que es de Bob Fosse es un gigante del teatro musical. Está... de Bob Fosse podemos rescatar Cabaret, podemos hablar de All That Jazz, podemos hablar de Chicago, el musical. All That Jazz es otra. Sí, All That Jazz es de Bob Fosse también. Y es buenísima, exactamente. Ahí está Chicago también, que tuvo una adaptación a la pantalla en el 2002. Favorito. Exactamente. Y ahí es lo que te digo, la influencia, por ejemplo, de Bob Fosse en el mundo del teatro musical es impresionante. Hay un estilo de baile llamado Bob Fosse que surgió precisamente por las coreografías que él montaba y es un estilo muy reconocible. O sea, tú ves una coreografía y tú dices, eso es Fosse, porque verdaderamente hizo su nombre en esa rama. Hay casos específicos. Yo me imagino que ustedes son fans del musical Hairspray. Claro. ¿Pero son fans de la más reciente o de la original? Yo creo que de la más reciente. A mí la de John Travolta. Exacto, la que tiene John Travolta. Esa película de hecho es un musical, pero es un musical de la década 80, del maestro del mal gusto, así le dicen, John Waters, es un director que tiene varios musicales en su haber. Hablamos de Hairspray, que fue protagonizado en su versión original por Ricki Lake, y el personaje de la madre de Tracy Turnblad, que es el nombre del personaje principal, fue interpretado originalmente por la travesti Divine, ¿ok? Por eso es que John Travolta está en drag interpretando a la madre de Tracy Turnblad en la nueva versión musical que se hizo. Y fíjate que lo que sucede con esta versión de John Waters es que es más cruda, es un poco más, digamos que vulgar, porque ese era su estilo como director, pero fue todo un éxito de culto, igual que Cry Baby, que es de la década 80, un poco más adelante, protagonizada por Johnny Depp. Él le gustaba mucho utilizar personajes grotescos, muy feos, era muy exagerado en todo lo que hacía, pero Hairspray encontró una adaptación PG para un público más joven y obviamente con Zac Efron y compañía, viniendo desde su popularidad por High School Musical, otro musical. High School Musical buenísimo de mi que generación. nos llegó de Disney. Disney que tiene una historia enorme con musicales, desde sus animados hasta Mary Poppins yo amo Mary Poppins. ¿Fantasía es un musical completo? Fantasía es un musical completo. Entonces, es lo que digo, el musical tiene muchas vertientes, tiene muchas manifestaciones. ¿Y Center Stage de MTV, eso es un musical? No, Center Stage no es un musical necesariamente. Tiene música que es... La música que es una parte muy importante, pero es una película de baile realmente, porque se enfoca precisamente en el mundo del ballet, ¿verdad? Y hay ejemplos así que se pueden confundir, pero recuerda que el ingrediente principal que tiene que tener un musical para ser considerado un musical es que las canciones que se interpreten en el momento del baile tienen que estar entrelazadas con la historia y tienen que avanzar la historia, tienen que ser parte de la historia. Mira acá, Nina, ¿tú crees que La La Land se pudiese convertir en un musical? Es un musical Icónico.
es icónico ya porque ganó el premio, es ganador de varios premios Oscar. Exactamente. Pero tú sabes que yo no sé si, por ejemplo, Gris ganó un Oscar o ganó premios, pero como cuando tú hablas de musicales, de las primeras cosas que te llega a la cabeza es Gris. Mira, por su popularidad, claramente, es un musical sumamente divertido, tiene un soundtrack icónico, ha tenido varios momentos de popularidad, varios revival en Broadway, y realmente es uno de esos musicales que simplemente son muy populares, sobre todo porque su popularidad llegó mayormente de la película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John del 1979. Pero así como Gris, hay muchísimos ejemplos de musicales. De mis musicales favoritos. ¿Cuál? Phantom of the Opera. El fantasma de la ópera. Andrew Lloyd Webber es un tema aparte. O sea, nosotros podemos coger un día completo a analizar la obra de Andrew Lloyd Webber, porque ahí está el fantasma de la ópera, están Los Miserables, está Cats, está... Cats, hay mucho, Evita. Hamilton, Evita. Está ¿cómo se llama? Dios mío. Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella, está por ahí también. Bueno, y tenemos que hablar de un latino. Bueno, él es boricua, Luis Manuel Miranda, Manuel. Es el de Hamilton y el In the Heights. In the Heights. Y mira, interesante el caso de Luis Manuel Miranda, porque este muchacho es un apasionado del teatro, claramente. Él hizo In the Heights, comenzó a ganar muchísima popularidad, luego hace Hamilton y vuelve y lo hace de nuevo. Un éxito enorme en sus manos. Y es curioso porque él ha traído de regreso la majestuosidad del musical y como un producto potable, no solamente para el teatro, sino para la televisión. En el caso de Hamilton, que está disponible en Disney Plus, se puede ir a ver. Y en el caso de In the Heights, que llega ahora a la pantalla grande y a la pantalla chica de manera simultánea y nos presenta una historia más moderna de la latinidad en Estados Unidos. Y pudiéramos equipararlo un poco en cuanto a la historia que nos cuenta con un musical como West Side Story, que es enorme, uno de los más importantes de la historia del cine, ganador de varios premios Oscars, incluyendo Mejor Película, y ganadora Rita Moreno como actriz de reparto en ese elenco original. Y Rita Moreno, que consiguió la fama mundial a través de West Side Story y va a estar presente en esta nueva versión que estará presentando próximamente Steven Spielberg. Sí. Porque sepan que viene por ahí un remake de West Side Story. Dice justamente porque la versión que existe hasta ahora es la del 61, ¿correcto? Correcto. La nueva versión debe llegar a finales de este año. Y Rita Moreno es uno de esos casos impresionantes que usted cree que se conoce solamente por West Side Story, pero ella es EGOT. Ella ha ganado el Emmy, el Grammy, el Tony y el Oscar. Estamos hablando de los 4 principales premios de interpretación que existen en Estados Unidos y ella los ha ganado todos, ¿ok? Y es una gran abanderada del talento latino en Estados Unidos. Fue una de las primeras en lograr aquel reconocimiento y estuvo recientemente en una entrevista pues alabando el trabajo de Lin Manuel Miranda y de su trabajo con él, porque ella también ha trabajado mucho con este muchacho. Pero vuelvo y repito, hay otros ejemplos. Ahí está Moulin Rouge. A mí Moulin Rouge me encanta. Moulin Rouge me encanta. Muchísimos musicales con muñequitos. Claro, muchísimos. Si nos vamos a eso, no vamos a terminar en el día de hoy. Pero en el caso de Moulin Rouge, por ejemplo, es un musical ya lo hablamos, de fantasía de Disney. Por supuesto, todos. No, la Bestia, Blancanieves, La Bella Durmiente, Los Aristócratas, todo lo que hace Disney a nivel animado es un musical en su gran mayoría. Todas. La Sirenita, Aladdin, el Rey León. Frozen, o sea, sí, es verdad, casi todo. El Rey León, todos son musicales. Me dice el maestro Amaury Sánchez que él ha querido hacer A Chorus Line, que es uno de los musicales más emblemáticos del género, pero que aquí hay una generación que no conoce A Chorus Line. Yo no la conozco. Es correcto. Buenísima. Es correcto, pero A Chorus Line es un musical que, como bien comentaba ahorita, salió en el 1975 como musical en Broadway y luego la adaptación fílmica se le hizo a mediados de los 80. Entonces estábamos ahí en el mismo momento en el que otro musical que tú mencionaste, Zoila, hace un momentito, Fame, también tuvo su momento de gloria. Y los 80 son una maquinaria. Los 70 y los 80 fueron un momento mágico para los musicales. Tú tienes a un director tan emblemático como Brian De Palma, que hizo El Fantasma del Paraíso, que es una ópera
Fantasma del Paraíso, sí, claro. Es Y se nos está chulísima. quedando The Greatest Showman, que yo creo que The también British es un Showman, de las más recientes, por Gatsby supuesto. era un que sí. musical, Sí. Gatsby era musical también, o se hizo un musical de Gatsby. Se hizo un musical Se de hizo un Gatsby, musical es de Gatsby. correcto. Ujú. Nicole Kidman hizo otro musical o solamente fue Moulin Rouge. Ella no estuvo Ella en... estuvo también en Australia. Australia fue, yo creo que Australia fue una especie de musical. También Baz Luhrmann fue quien dirigió, tanto Nicole Kidman como, ¿cómo se llama este muchacho? Wolverine, Hugh Jackman, que trabajó en The Greatest Showman, y Baz Luhrmann, el director, son todos australianos, y él le hizo una oda de amor a su Australia natal, y ahí estuvo Nicole Kidman también. Pero el mayor musical por el que reconocemos el trabajo de Nicole Kidman es definitivamente Moulin Rouge del año 2001, que yo entiendo que ella debió ser la ganadora del Oscar ese año por esa interpretación. Sin embargo, el Oscar le llegó el año siguiente por su interpretación en la película The Hours, y yo creo que fue que le pagaron lo que le debían de Moulin Rouge con el Oscar de The Hours. Gracias, cariño mío. Como todos los Yo creo jueves que está necesitamos publicada la lista. continuar. ¿Qué te parece, Nina? Si para la semana que viene continuamos con musicales, pero para niños. Excelente, hay muchísimos ejemplos y de hecho es un buen vehículo para este tipo de público porque los niños les encanta cantar y los sing-along hacen que la atención en los niños se mantengan y populariza precisamente el producto gracias a las canciones. Y debemos hablar de la película del momento ahora mismo, que en mi casa se ve todos los días 700 veces al día. ¿Cuál? Luca. ¿Cuál? Bueno. Luca. Ay, es Correcto. hermosa. Bueno, ahí sí, impresionantemente hermosa, muy bonita. Ujú, sí, muy bonita, Luca. Ujú, ¿La viste? sí, No muy te bonita. Yo no la he visto, pero Sí, mi hijo está no. loco porque yo la vea. Es muy bonita. Yo la veo todos los días 700 veces al día. Es muy bonita, Luca. Te lo Ujú, creo. Sí, es muy bonita. No entiendo. Muy bonita, Luca. Muy bonita. Muy bonita. Un besito, Arina. Nos juntamos el Beso para jueves, ustedes, gracias. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Hablamos de medicina fetomaterna o materno-fetal y con los doctores Marlene y Mari Carla. hablamos con ellos sobre infecciones urinarias, que eso es más frecuente de lo que usted se imagina y va más allá de cistitis. Eso es lo que tenemos a continuación en Solo para Mujeres. Ya volvemos.